por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un destello, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, díselo, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un destello de tu, por un destello de tu, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, díselo, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Adórale. Hambre que duele, que debilita, que
díselo al Rey. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Su presencia está aquí. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. El de hoy es otro reto enorme. ¿Okay? Hemos hablado del orgullo, hemos hablado de la codicia, avaricia, hemos hablado de la envidia y hemos hablado de la glotonería la semana pasada. Hablamos allí. El tema de hoy es una historia bastante conocida en la escritura allí. Es la historia de David y Betsabé. Parte de la porción que nosotros leímos al principio de hoy. Y no es un secreto para nadie que la lujuria de David terminó con varios pecados más. No solamente este de la lujuria, sino con varios pecados más allí. Entonces, lo primero que me gustaría hacer en esta mañana es definir qué es lujuria. ¿Cierto? Bueno, lujuria es allí vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales, exceso o demasía en alguna cosa. Y este término de lujuria suele estar asociado al deseo sexual incontrolable, aunque en realidad también permite referirse al exceso o demasía de otras cosas también en nuestras vidas. Y la lujuria, hermanos, tiene como enfoque básicamente agradarse a sí mismo. Yo realmente lo quiero, lo deseo e intenta esto. ¿Y qué pasa? A menudo esto conduce en acciones perjudiciales para satisfacer esos deseos que la persona tiene y va a incurrir en consecuencias allí bastante nefastas para algunos, en lo particular, para familias completas, etcétera, etcétera. Así que esto realmente, no solamente este es el efecto dominó, que no solamente afecta a la persona que lo comete o hace, sino que afecta a un gran círculo de personas que están alrededor de ellos allí. Fíjense, hermano, que la palabra de Dios nos dice a nosotros que David fue un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Jehová. Y de ese hombre es el que vamos a hablar. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero fíjense la porción que nosotros vamos a analizar hoy, lo que dice con relación a este aspecto de la vida de David. Y por eso es que a mí, digan lo que digan y aparezcan las detracciones que aparezcan de la palabra de Dios en los tiempos que vivimos nosotros, y que salgan diciendo que tiene error, que la escribieron hombres, con relación a la palabra de Dios, digan lo que digan, para mí sigue teniendo la misma validez que tuvo el primer día en que me la presentaron, y yo sigo con cada año y cada vez que la tengo frente a mí y la leo, todavía tengo una convicción más fuerte, que es la palabra de Dios, de la que tenía anterior, porque la palabra de Dios no miente, hermano. La palabra de Dios no miente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera este hombre que fue conforme al corazón de Jehová era justo. Entonces la palabra de Dios constantemente me está recordando a mí que no hay ni siquiera un justo allí. David fue un hombre valiente, de eso no hay duda allí, arriesgado, un hombre que escribió una gran cantidad de salmos que nosotros tenemos en la escritura, y que esos salmos han inspirado a hacerse himnos de ellos y cantos, etcétera, y que usamos en nuestras congregaciones allí.
David fue un hombre que le hizo bien a todo el pueblo de Israel en el sentido de que unificó las 12 tribus de Israel. Dios bendijo a David de una manera tremenda, prosperando su reinado, prosperando la economía del país, prosperándolo a ellos teniendo paz con relación a sus enemigos alrededor de ellos allí. David era un hombre, a pesar de no ser perfecto, que tenía un gran celo por Dios y por la casa de Dios. Él quería construir el templo, Dios no se lo permitió, ¿se recuerdan? Pero aún así él hizo todos los preparativos para que se pudiera tener la construcción del templo. Él tenía realmente un gran amor por aquello. David también se mostró un hombre amigo en algunas circunstancias, más que nada con Jonatán, ¿verdad? Se mostró gran amigo porque con Urías no se mostró muy amigo, ¿verdad? Pero con Jonatán sí. Fue un hombre que tuvo compasión de Mesibofet. ¿Okay? Este hombre que era descendiente del rey Saúl y que había quedado con vida, él tuvo misericordia de él por amor a Jonatán, por amor a la promesa que había hecho. Y bueno, vemos esto allí. Pero ¿qué pasa? Como todo hombre, y estoy hablando en sentido genérico de la palabra hombre, no solamente la dama dice, le da allí y dice, esto es para ti, ¿verdad? No, en sentido genérico la palabra hombre tenía una debilidad. Tenía una debilidad. No sabía controlar mucho la atracción por el sexo opuesto. En ese aspecto no tenía un self-control allí mucho David. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo del 2 al 5. Miren lo que dice, yo se lo voy a leer, creo que está en pantalla. Dice, a David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, la Jezreelita. El segundo, Kiliab de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Jezreel. El cuarto, Adonías, hijo de Hagai. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itream de Igla, mujer de David. Estos nacieron a David en Hebrón. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque tuvo 6 hijos en Hebrón solamente con una esposa diferente. Con una esposa diferente. Ya vemos que realmente el hombre no podía controlar. Era bueno para la guerra, era bueno para los salmos, era bueno para la música, pero en este aspecto no era muy bueno. Mire segunda de Samuel capítulo 5, versículo 13 al 15. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén. Ya llegó ahora a Jerusalén. Y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samua, Sobat, Natán, Salomón, Ibar, Elishua, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada, Elifalet. Le nacieron en Jerusalén. Después le nacieron 11 hijos más con diferentes concubinas. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 16, dice que el rey dejó 10 concubinas cuidando sus casas. Y tal vez usted dice, hermano, bueno, sí, me ha leído varios versículos de diferentes pasajes donde habla realmente el estado marital y la procreación de la familia del rey David. Pero es que en ese entonces la poligamia era algo culturalmente, pues que se veía normal, o sea, era algo normal. No era nunca el intento de Dios, tenemos que tener claro eso. Eso viene por consecuencia ¿de qué? Del pecado en el ser humano. Okay, eso no es el intento de Dios, pero se manejaba en ese entorno cultural. Pero hay algún detalle
que muchos de los reyes pasaron por alto y they get away with that. Pasaron por alto y nada, no pasó nada. Había una instrucción en la palabra de Dios de acuerdo a lo que la palabra que Dios le había dado a Moisés en Deuteronomio 17:17. Y la palabra de Dios decía con relación al rey que iba a estar al frente, decía, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y eso fue lo más que hicieron casi todos los reyes realmente, ignorando que la instrucción de Dios que había dado por medio de su siervo allí. ¿Sabe que esto no solamente le pasó allí a el rey David? Esto le pasó también a su hijo, el sucesor en el trono después, Salomón, allí. Y dice la palabra de Dios que Salomón tuvo 700 esposas. O sea, David se quedó cortito, ¿verdad? Con 300 concubinas. ¿Ok? Y si usted dice, ¿dónde dice eso? Bueno, vaya a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, y usted va a encontrar allí toda esta parte. Ahora, esto me da pie para decirle algo a ustedes hombres y a mí también. ¿Ok? Me da pie para decirle esto allí. Si una mujer no es suficiente, miles tampoco lo serán. Eso es lo que demuestra David, eso es lo que demuestra Salomón y es lo que demuestra la historia de la poligamia. Si una no es suficiente, 2, ni 3, ni 4, lo serán tampoco, porque siempre vas por más. Siempre quieres ir por más y vas por más. Así que el hombre que es valiente de verdad es el hombre que se queda con aquella que Dios le dio, con aquella que está allí, con él, allí, realmente. Y necesitamos eso en nuestros tiempos, hermanos. El enemigo siempre está buscando esa pequeña debilidad para entrar y socavar la vida de las personas, tanto en hombres como mujeres. Esto no discrimina aquí en este caso, tanto en hombres como mujeres. Él siempre está buscando la manera de entrar y socavar esto. Y tal vez usted dice o piensa y dice, hermano, sabe, yo no he sufrido de ese orgullo, de envidia, de codicia, de glotonería, pero quizás la lujuria puede estar al acecho. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Proverbios 11:6 que la justicia de los rectos los librará, mas los pecados serán atrapados, atrapados en su pecado. Yo creo que el Nuevo Testamento va todavía aún más profundo en esto. Y el Señor Jesucristo, con relación a este punto que estamos tocando hoy, se metió todavía más adentro y complicó las cosas más. Y las complicó un poco más porque conoce el estado del corazón del ser humano. Y allí en Mateo capítulo 5 dijo algo el Señor Jesucristo bien importante. Mateo 5, 27 y 28. Dice allí el Señor Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio en Éxodo 20, ¿cierto? En los mandamientos, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Esto es lo que dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero en el versículo 28, Él como Dios viene y dice lo siguiente. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso dice la Reina Valera. En Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo 28 dice lo siguiente. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mucho más entendible sin disipar el contexto y el sentido del versículo. Hermano, definitivamente que la lujuria es un pecado. No hay otra forma de llamarlo, no hay otra forma de suavizarlo, de exponerlo. Es lo que es.
Y este pecado destruye más relaciones con Dios en primer lugar que lo que nosotros queramos admitir. Es la verdad. Cuando nosotros pensamos en David, dos historias siempre vienen a la mente, ¿verdad? Por lo menos hay dos historias que vienen a la mente. La primera es Goliat. ¿Sí o no? La primera es Goliat. Pero también después de Goliat viene ¿qué? Betsabé. Betsabé. Estas dos historias siempre vienen a la mente. Goliat representa ¿qué? La gran victoria que Dios le dio a David contra aquel gigante. Pero Betsabé también representa la gran derrota que tuvo David. Estas dos historias siempre vienen a la mente cuando nosotros hablamos de ellos. Así que yo quisiera que hoy aprendamos algunas lecciones de la vida de David y de esta historia aquí, y que no solamente la aprendamos, sino para que nosotros estemos alerta en nuestra vida. Y como dijimos al principio de esta serie, hermano, estos temas casi no se tocan. Estos temas casi no se tocan. Es mejor tocar prosperidad, es mejor tocar victoria, es mejor tocar salir a comernos el mundo, cuando el mundo muchas veces nos está comiendo a nosotros. Son difíciles estos temas para el que lo tiene que exponer y también para el que lo escucha. No crea usted que es fácil, pero es importante, especialmente en el libertinaje que estamos viviendo hoy, especialmente en que hoy a lo malo le llaman bueno y a lo que es bueno y lo que es correcto lo llaman anticuado, pasado de moda, que no sirve. Entonces es importante, no solamente para usted, para mí, sino para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para todo aquel que demande una respuesta. Lo primero que le quiero compartir es que la lujuria puede parecer atractiva, pero su fin es triste, muy triste. Puede ser atractiva el jugueteo ese al principio, pero su fin es muy, muy triste. Mira cómo dice el versículo 1 de 2 de Samuel 11. Si tiene sus Biblias, mantengámonos allí, porque vamos a estar no tocando todo el capítulo, pero sí ciertos versículos. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. En Jerusalén. Ahora, Samuel nos dice a nosotros que los reyes salían a las batallas en primavera. ¿Por qué? Porque era cuando el clima les favorecía más. Era cuando el clima les favorecía más a ellos para ir en batalla allí. De hecho, cuando usted pasa la página anterior a este capítulo 11 y va al capítulo 10, usted va a ver que David fue a la guerra anteriormente. Y tuvieron tremendas victorias. Dios dio tremendas victorias al ejército. Cuando usted lee el capítulo 10 allí. A pesar de que los sirios ayudaron a los de Amón, etcétera, pero aún así Dios dio victoria a David. Y David estaba en ese frente de batalla. Al año siguiente, entramos entonces en el capítulo 11, versículo 1, él decidió mandar a su mejor general y a todos esos valientes y a todo el ejército y él quedarse en Jerusalén. Allí él no fue. Y eso nos dice a nosotros quizás el primer punto de enseñanza en esta mañana. Debemos de cuidarnos de estar en el lugar equivocado. Debemos de cuidarnos de estar en el lugar equivocado. Y con este planteamiento vienen dos preguntas. La primera pregunta es, ¿era el palacio del rey un lugar equivocado para que el rey se quedara? No, yo entiendo que no. Era su palacio. Él era el rey. ¿Sí o no?
Segundo lugar, otra pregunta surge. ¿Era la azotea o el techo de su palacio donde él salió a caminar esa tarde el lugar equivocado para estar? Entiendo que no. Era su casa. Es como que usted quiera subir al techo de su casa a quitar las hojas, blower el techo. Es su casa. Ahora, sí, tenemos la inconveniencia que Samuel nos dice a nosotros, que era cuando habitualmente los reyes salían, ¿verdad? Dios le había dado victoria a David el año pasado. Este año le dijo, ¿sabes qué? No voy a ir este año. Dios está con nosotros. Me voy a quedar acá. Confío en mis generales. Confío en lo que Dios está haciendo. Y me voy a quedar en casa a tomar un descanso. La razón que haya sido, él decide quedarse en casa. Ahora, entonces, ¿por qué yo le estoy diciendo que debemos de cuidarnos aún en nuestra casa de hacer lo incorrecto? ¿A qué me estoy refiriendo en este sentido? Hermano, porque no es tanto el lugar, sino lo que hacemos en el lugar donde estamos. No es tanto el lugar, sino lo que hacemos en el lugar donde estamos. Siempre se ha escuchado decir que, por supuesto, estar en el lugar equivocado va a traer consecuencias. Eso es cierto. Pero si a usted le toca trabajar, como aquí tenemos que estar trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Aquí hay que estar produciendo todo el tiempo. Y usted está trabajando en un ambiente donde hay una diversidad grande del mismo sexo, del sexo opuesto, etc. Siempre vamos a estar expuestos por la cantidad de horas que pasamos al lado de estas personas. Siempre vamos a estar expuestos. Por lo tanto, no es tanto el lugar, sino lo que se hace en el lugar. Lo que uno decida hacer en ese lugar. Podemos estar en nuestra casa y aún hacer lo incorrecto. ¿Sí o no? La internet no llega a todos los hogares, o por lo menos casi todos los hogares. La internet llega a casi todos los hogares. Siempre digo sí casi porque no me gusta ser absoluto, pero yo digo que casi la mayoría tiene teléfonos. Y los teléfonos tienen app de dating. Ahora Canadá sacó unos apps allí para las personas que están casadas puedan entrar en esos apps y hacer cheating y ser infieles. ¿Qué le parece? O sea que puedes estar en casa y la lujuria está al acecho. Está al acecho por la vía de la internet, por la vía de estos apps, por la vía de ciertos trabajos a veces que se hacen en la casa y esto da lugar a pie a otras cosas. Tanto de que lleguen a tu casa o de que uno vaya a la casa de alguien. Así estamos viviendo. Así estamos nosotros viviendo. Y hablando de cosas inesperadas que pasan, el versículo 2 nos dice algo. Dice allí el versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde, un día de esos que David no fue a la guerra, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Habría calor dentro de su palacio? Es posible. A lo mejor en la azotea corría alguna brisa en la tarde. Esa era su casa. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y allí viene lo inesperado. Allí viene en el teléfono la propaganda y lo inesperado. Y si el dedo se corre un poquito, sale.
Porque así está hoy el bombardeo por todas partes, por la tecnología. Por todas partes. En un clic equivocado en la computadora, sale. En un email de estos que llegan que usted no sabe ni de quién lo envió, ahí viene escondido, ahí viene. Y usted le da clic y sale y dice, ¿y esto qué cosa? Quítelo. Pero una vez que ya hizo clic, ya quedó registrado. Ya está. Y no sabemos. Cantidad de cosas pasando. Así que David estaba en su azotea y miró. Y vio algo. Llegó algo de repente. Y bueno. Y algo para que entendamos, hermano. Dice, ¿cómo es posible que él haya visto de la azotea? Sí, lo que pasa es que el palacio del rey estaba en alto. Y había un valle donde pasaba un arroyo. Y alrededor de ese valle, tanto del otro lado como de este lado, habían casas. Cuando usted va a Jerusalén, usted va a ver que las excavaciones han encontrado lo que era el palacio del rey en Jerusalén, cerca del templo, muy cerca del templo, no está muy lejos. Y usted mira y te dicen, sí, acá abajo, esto estaba lleno de casas. Así que no es nada improbable que él estuviera en el terrado, caminando, pasó la vista y vio aquello. Esos baños, como en algunos de nuestros países, solamente eran forrados por los lados. El techo era descubierto porque era un baño no improvisado, pero no era un baño como lo que nosotros conocemos de nuestro tiempo aquí. Ahora, lo primero entonces, hermano, no es tanto el lugar, sino lo que hacemos en el lugar. No es tanto el lugar, sino lo que hacemos en el lugar. Y segundo, que le quiero, otra lección es que debemos de cuidarnos de la segunda mirada. Debemos de cuidarnos de la segunda mirada. La palabra de Dios dice que David vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, el punto, sí, yo sé que la palabra dice que era muy hermosa. A la reina Esther también se le llama que era de hermosa figura, de hermoso semblante y que era hermosa realmente. Pero para mí, concepto interpretativo en esto aquí, mi punto no es si era hermosa o no. Es que él la miró y la deseó. Ese es el punto. No es que él estaba en el terrado, miró, la vio, cambió la vista, me digo, me voy porque esto no me conviene, ¿qué va? ¿Me entiende? No. Él quedó anclado allí. ¿Sí? Él quedó ahí. ¿Por qué sabemos que él quedó ahí? Por lo que sigue en el versículo 3. El versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. O sea, David miró, vio a aquella mujer que se estaba bañando, la acarició con sus ojos, echó la mente a volar, echó la mente a volar y no podía arrancarse aquella imagen de su mente. Ahí es donde está el problema cuando un clic se nos va o cuando estamos pasando demasiado tiempo en el trabajo con el sexo opuesto. La imagen se nos queda aquí. Y ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Dice la palabra de Dios en ese versículo 3 que Él mandó a indagar por ella. ¿Por qué Él mandó a indagar por ella? Porque la deseó en su corazón. Vio cierta atracción sensual en ella y dijo, ¿sabes qué? ¿Quién es esta mujer que ha estado aquí tan cerca a mí? Yo no la he conocido. Y como el hombre cojeaba de esa pata, porque lo que hemos visto en las diferentes porciones de la Escritura es que tuvo en Hebrón 6 hijos con cada una diferente mujer. Y así siguió. Pues aún a esta edad de su vida, porque no era un nene tampoco, en esta edad de su vida, todavía él
quiso indagar por ella allí. Él la deseó y ahí comenzó la lujuria. En este punto quisiera decir algo sobre la estimulación en el ser humano, hermano, que es muy diferente entre hombre y mujer. Es muy diferente entre hombre y mujer. Hay algunas diferencias fisiológicas fundamentales entre hombres y mujeres cuando se trata de atracción por el sexo opuesto. Diferentes. Los hombres se excitan principalmente por la vista y sucede rapidísimo. Sucede rápido. Por eso es que David ve y dice, la deseo, la quiero, ¿quién es ella? ¿Cómo es esto? Investíguenme quién es ella. Así pasa. Por eso es que mucha parte de la pornografía está dirigida al hombre, por la vista. Por la vista. En cambio, la mujer se excita más por el tacto, los sentimientos de intimidad emocional, que esto conlleva más tiempo que los hombres. Ahí es donde está el peligro de spend too much time. Pasar mucho tiempo con alguien del sexo opuesto, especialmente los hombres con mujeres, que son compañeras de trabajo, que estamos en la iglesia, donde sea. Es peligroso conectarnos, el intercambio de lo que me está sucediendo en mi matrimonio y buscarse un confidente del sexo opuesto. Cuidado, son red flags que están allí alzándose para que nosotros digamos, cuidado porque estoy cerca. Estoy cerca. ¿Ve? Damas, podemos vestirnos a la moda, pero con modestia. Con modestia. ¿Por qué? Porque el hombre, desgraciadamente, así lo ha hecho el Señor, le entra por las ventanas. Y entonces uno dice, bueno, pero esos son esos hombres que tienen mente sucia, ¿verdad? Que tienen que andar mirando, ¿cierto, no? Eso es una excusa válida en ciertos, ¿verdad? Pero, le es muy difícil a un hombre cristiano ya entregado a Cristo o aunque no se haya entregado a Cristo, mantener pensamientos puros que quieran agradar a su familia, a su esposa, en un ambiente de esa manera. ¿Me sigue? Es difícil. Es difícil. Caballeros, hermanos, debemos de guardar lo que miramos y cómo miramos. Especialmente caballeros con la segunda mirada. Porque si los ojos están delante de nuestra cabeza, no están a los lados, no están atrás, están de frente para que podamos ver. No hay ningún problema con eso. El problema está en la segunda mirada. Ahí está el problema. ¿Me sigue? Job dijo en el capítulo 31, versículo 1, he hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues podría yo contemplar a una virgen? Si queremos obedecer a Dios y ganar la guerra contra la lujuria, debemos hacer un compromiso previo de cuidar lo que miramos. Esto significa ciertas revistas, programas de televisión, películas deben estar fuera del límite porque dañan nuestro corazón. Dañan nuestro corazón, hermano. Significa que cuando te encuentres con una imagen seductora, debes pasar la imagen, la página. Y no te detengas a escudriñar, por favor, hombres. No nos detengamos, me incluyo yo,
a escudriñar en esa segunda mirada, porque ahí estuvo el problema de David. Él paseaba por su lugar de residencia, que era su casa, y muy bien podía subirse a la azotea, y vio a aquella mujer bañándose, y bueno, cualquiera pues ve, porque esa fue la circunstancia que pasó. Pero retirarse de allí y irse a su aposento nuevamente era lo que llevaba. Y usted dice, no, eso es muy difícil de hacer. Bueno, José lo hizo y en una circunstancia peor todavía. José en la casa de Potifar lo hizo y le dejó la ropa en la mano a la esposa de Potifar. Eso sí se puede hacer. Es que a veces damos rienda suelta a la lujuria. ¿Entiendes? Entonces, en esa segunda mirada es donde comienza a trabajar la mente, el corazón, y ya comienza a agarrar terreno esto en nuestra vida. Así que, hombres, cuidémonos de esto también nosotros, hermanos, también allí. Yo espero que regresen la semana que viene para el otro. Si no, lo doy en línea. ¿Entiende, hermano? Pero esto es importante, hermano. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere guardar tu matrimonio. Dios quiere guardar tu vida. Dios quiere guardar a nuestros jóvenes de que estén expuestos están todo el tiempo. Pero que sepan escoger lo correcto. Dios quiere guardar tu corazón y el mío de estas cosas. Que la sociedad hoy en día nos las está empujando por todas partes, hermano. Por todas partes. Y están dañando nuestros hogares. Están dañando nuestros hogares, hermano. Tercero, debemos de cuidarnos de no tomar la decisión equivocada. Debemos de cuidarnos de no estar en el lugar equivocado con lo que hacemos en ese lugar. Debemos de cuidarnos de la segunda mirada, porque la primera pues es normal que está al frente. Y debemos de cuidarnos de tomar la decisión equivocada. Dice el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó. Esta es la segunda vez. La primera envió a preguntar quién era. ¿Ve usted cómo siguió andando aquello? Siguió andando, trabajando. Y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego dice la palabra que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mire, observe el proceso del pecado, hermano, en este caso específico que estamos hablando, pero que muchas veces así sucede. Observación, pensar en ello, ir un poquito más adentro, observas algo, te lo llevas aquí, de aquí va bajando acá porque quieres ya, empieza a maquinar, ¿verdad? Tercero, mandó por ella. Él pudo haberse detenido, pero no se detuvo, siguió. Y consumación. Por supuesto, hay una quinta etapa. Y es el tratar de cover up, de justificarse, de cubrirlo, de ver cómo le hago ahora para salirme de este que yo mismo me metí. ¿Cierto? Así pasa. Así pasa. Es un proceso, hermano, no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso allí que cada vez se complica más y más. Y Santiago, en el Nuevo Testamento, nos lo dice. Dice Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído. Es atraído de la carne. Porque la carne es débil. ¿Sí o no? Como la carne es débil, eres atraído por lo que te entra por la ventana de los ojos. Te contamina el corazón. Si no lo rechazas inmediatamente. Y eres atraído allí, dice la Escritura. Seducido. Entonces, la concupiscencia, la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte.
Santiago lo dice claro. Somos tentados en la carne hasta el proceso de la consumación del mismo. El éxito, hermanos, la oportunidad de salir victorioso de una tentación es en el mismo comienzo. Porque no quiere decir que no vamos a ser tentados. Es en el mismo comienzo. Si le das tiempo, si le doy tiempo, si le damos tiempo, chances are, corremos el chance de que caigamos en ello. Caigamos en ello. Porque mientras más tiempo pasa acariciándolo en la mente y no tratando con este asunto, más propenso estamos a caer. Tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Miremos otra lección sobre por qué debemos cuidarnos de la lujuria. Debemos de cuidarnos de la lujuria, pues no hay pecado perfecto. No hay pecado perfecto. Así dicen las agencias de investigaciones. No hay crimen perfecto, ¿sí o no? No hay crimen perfecto. Dice el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Mire, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahí está. Ahí está el problema. Ahí está el problema de la segunda mirada. Ahí está el problema, perdón, de seguir coqueteando con esa idea en la mente. De seguir acariciando esto en la mente. Ahí está. Estoy encinta. No podemos salirnos con la nuestra, hermano. No vamos a poder salirnos con la nuestra. A veces pensamos que nadie nos ha visto, que nadie nos conoce, que nadie lo sabe. Y no nos damos cuenta que siempre hay alguien mirando. ¿Verdad que sí? Siempre hay alguien que lo está mirando. No, hermano, por eso yo lo hice allí. Yo me cercioré de que no había ni un alma por todo aquello. Oh, sí, es cierto. No había ningún alma por todo aquello, pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y Dios estaba llevando cuenta de ello. El Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Thank you. ¿Dónde nos iremos? ¿Dónde vamos a escondernos de Él? No hay ningún lugar donde nosotros podamos escondernos. Ni siquiera en lo profundo de nuestro corazón, ni en lo profundo de nuestros pensamientos. Él los conoce todos allí. Lucas capítulo 8, versículo 17 dice lo siguiente, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hay un dicho que dice que cuando no quieres que las cosas se sepan, no las hagas. Cuando no quieres que las cosas se sepan, no las hagamos y no va a haber ningún problema en eso. ¿Ve? Una de las cosas que el pecado hace es que por lo general tratamos de justificarnos y eso fue lo que trató de hacer David. Cubrir su pecado. Cuando Betsabé le dice a David en el versículo 5, estoy encinta. David comenzó a planificar ya, inmediatamente. ¿Cómo puedo salirme de esto? ¿Y qué fue lo más fácil? No podemos culpar a otro de nuestro pecado. Él trató de cubrirlo de otra manera. Después de la noticia, él mandó a traer ¿a quién? A Urías el Eteo, el esposo de Betsabé, ¿cierto? Y él dice, bueno, pues la solución más fácil aquí es que él venga. Yo le voy a dar un descansito de unos días, una semana de vacaciones, que vaya, descanse en su casa, coma esa comida sabrosa que le prepara su esposa. Y bueno, que duerman y ya
cuando salga aquello a crecer, aquella barriguita a crecer, pues ya. Mío no es. Es de Urías, que vino de la guerra. ¿Sí o no? Este fue su primer plan. Pero se encontró con un pequeño detalle. Urías era un hombre fiel, leal al rey. Usted ha leído la historia, usted sabe. Urías era un hombre leal, fiel. Y él no fue para la casa de su esposa. Le dijo, imagínense, si todos los hombres del ejército del rey están ya al aire libre y yo voy a tomar beneficio ahora. O sea, él como que dijo, esto está raro aquí. This smells fishy, ¿verdad? De que me han traído hasta acá. No, yo no voy a ir a quedarme, tener estos beneficios que otra de mi gente no lo tiene. Y durmió fuera del palacio. Entonces, David al ver esto, segundo plan. ¿Ya ve usted cómo el pecado se va complicando? Le estoy haciendo esta historia para que usted vea el proceso de que un pecado de lujuria, mira lo que llevó a más, afectar a más familias, inclusive la vida de Urías. Porque su segundo plan fue ¿cuál? Enviarlo de regreso, y David, tan osado, manda la carta con él mismo. Se la den al general del ejército Joás. Y le dice, ¿sabes qué? Quiero que a este hombre me lo pongas en el frente de batalla, en la parte más complicada, donde los arqueros de nuestros enemigos alcancen la flecha. Y pónmelo a él ahí y sepárense el resto de él, para que este hombre, dé la vida por Jerusalén. Y tal fue el caso, así fue. Lo mataron, claro, David sabía el peligro de una guerra, él sabía dónde ubicarlo, siendo él un guerrero experto. Y el hombre muere. El hombre muere por tratar de encubrir David su pecado. ¿Te das cuenta? Hermano, es increíble lo que el ser humano es capaz de hacer por cubrir su pecado. Mire, las historias que vemos en las series, las películas, muchas veces se quedan cortas con la vida real. Se quedan cortas. Yo he visto noticias de padres que han hecho cosas por cubrir lo que le han hecho a sus hijos. Que usted dice, Dios mío, ¿cómo es posible que un padre haga esto? También he visto hijos que han hecho cosas a sus padres y también han hecho para tratar de cubrir y que no se encuentre. Recientemente acabó de salir, hace poquito, en las noticias, el caso de esta joven con el esposo o el novio, no sé lo que era, que andaban por ahí por California y me parece que en una discusión y salió el body camera del oficial, que ella estaba toda mayugada por aquí, no sé si lo vieron recientemente, de la golpiza que le había dado y no actuaron a tiempo, terminó en una tragedia, muriendo ella. Después, ¿qué pasó? Él se vio acorralado, también se quita la vida, los padres ocultando todo esto. ¿Te das cuenta? Que a veces la realidad supera la ficción de la televisión, hermanos. Pero hay algo importante. Dios no dará por inocente al culpable. Tarde que temprano va a salir aquello a la luz. Y déjame decirle el tercer aspecto para terminar. Debemos recordar que tarde que temprano las consecuencias llegarán. Tarde que temprano las consecuencias llegarán. Dios revelará la condición de nuestro corazón. Dios revelará la condición de nuestro corazón. David tenía el corazón ciego de codicia por algo que no era de él. Por la lujuria. La lujuria había alimentado la codicia en él de tener algo que no era de él. Y era la esposa de Urías. Un deseo pecaminoso que terminó pero que muy mal. No solamente Dios revela la condición de nuestro corazón, sino también Dios revela
las consecuencias de nuestro pecado. El Hijo llegó a nacer, pero habría que pagar un precio alto por ello. Habría un precio alto que pagar. Dios estaba disgustado con David, dice el versículo 27, ¿sí o no? Dios estaba disgustado con David. Hermano, no hay cosa peor que Dios esté disgustado con nosotros. El mundo se podrá disgustar con nosotros. La gente se podrá disgustar con nosotros. Pero tratemos que Dios no se disguste con nosotros. Porque va a ser muy difícil nosotros complacer al mundo entero. ¿Sí o no? Va a ser difícil. Yo en casa es difícil complacer a todos los muchachos con la comida. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra. Yo no sé qué hacer, dice mi esposa. Yo no sé qué hacer. Yo hago una sola comida. Una sola comida y esa es la que hay. Pues cuando intentamos complacer a todos, pues complace a uno, pero el otro no lo complace y siempre hay algo. Entonces lo mejor es una sola comida. Y algunos de ustedes asientan con la cabeza porque saben que eso pasa. Es así, esa es la verdad. No podemos complacer a todo el mundo, pero hermano, tratemos de complacer a Dios. Complacer a Dios con nuestra vida allí, hermano. En el capítulo 12, capítulo siguiente de Segunda de Samuel, nosotros vamos a ver las consecuencias cuando el profeta Natán viene y le habla a David. La espada no se apartará de tu casa, le dice allí Natán a Samuel. Mire los versículos 9 y 10 del capítulo 12, para que usted vea. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada. O sea, alguien había tomando cuenta. Alguien había tomando nota de las acciones de David. ¿Das cuenta? Dios lo sabía. Y le dice, y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mira lo que dice el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Sabe, hermano? Eso se cumplió cabalmente. 3 hijos del rey David murieron de muerte violenta, con espada. Amón, segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 29, muere de una forma violenta porque violó a su hermana Tamar. Y vino su hermano Absalón y lo mató. La espada no se va a apartar de tu casa. Absalón, este mismo que mató a Amón, su hermano, por la violación de su hermana, muere también de forma violenta porque él incitó una revuelta para usurpar el puesto de su papá, el rey David. Y muere en las manos de este mismo general que había dado la carta a Urías y lo había puesto en el frente de batalla a Joás. Y Joás lo mató a espada. Le costó llanto a David. Pero llanto, léalo para que usted vea, le costó. Adonías, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 25. Quiso maliciosamente tomar el reino de Salomón, quien fue ejecutado por Banía. Natán también profetizó que las mujeres de David serían humilladas delante de todo Israel. Y eso pasó cuando Absalón se llegó a las concubinas de su padre delante de todo Israel. Israel lo supo. ¿Por qué? Porque Dios estaba disgustado con David por lo que había pasado. Que el mundo se disguste con nosotros es posible, pero trate que Dios no se disguste con usted. Tratemos. El hijo que nacería del adulterio moriría. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
ciertamente morirá. ¿Y todo por qué, hermano? Todo por una segunda mirada. Mire lo que esto trajo a la vida de David. Hermano, ¿cree usted que vale la pena? ¿Cree usted que vale la pena? Lo que pasa es que este asunto de la lujuria y como otros pecados nos ciega y no vemos y no recapacitamos allí. Y nos roba la bendición de Dios que ha dado a nuestra familia allí. El pecado de David no fue ver a Betsabé. ¿Verdad que no? No fue ver a Betsabé. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual aún después que la perdió de vista. Él mantuvo esa imagen ahí aún después que la perdió de vista. Hermano, es aquí donde se ganan las grandes batallas. Aquí. Es aquí. No es con la espada afuera. No es con las armas luchando. Es aquí, en nuestra mente. El tener la capacidad de desechar aquello que está llegando, aquella información que no te edifica. Aquella información que te pone dudas con relación a la palabra de Dios. Aquella información que te pone duda que si Dios te ama o no te ama. Y usted tiene esas luchas allí internas. Ahí es donde se ganan estas batallas. Que si Dios tiene un propósito para mí, yo no lo encuentro todavía. Aquí es donde se ganan esas batallas. En nuestra mente. Desechando todo ese tipo de información que puede venir del exterior y que también puede tener por una sujeción nuestra misma, conformándola yo a la palabra de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de mí? ¿Qué dice Dios acerca si me ama o no me ama? ¿Qué dice Dios de los planes que Él tiene para mí aquí, ahora y después en la eternidad? Llevando todo ese tipo de pensamiento cautivo a la palabra de Dios y pasándolo por el filtro de la palabra de Dios y desechando lo que me dice acá, lo que me dicen allá, lo que dicen en las redes sociales, lo que dice por everywhere. ¿Ve? A pesar de las consecuencias que le sobrevinieron a David, Dios tuvo misericordia de él. Ahora dígame usted cómo entendemos eso. La única manera que se puede entender eso es gracia. Es un acto de gracia soberana de Dios en la vida de David. No hay otra forma de explicarlo, honestamente. Algunos eruditos bíblicos dicen que el Salmo 32 refleja el estado del corazón de David en ese año que estuvo lidiando con eso. Porque recuérdese, ella estuvo embarazada 9 meses. Eso fue un proceso. Nace el niño y a los días muere. Y dice que este Salmo 32 refleja el corazón de David. El Salmo 32 dice así, versículo 1 al 5 nada más. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Ahora entiende usted el meaning de este salmo? Él se sentía bienaventurado, él se sentía dichoso de que Dios lo había perdonado lo que había hecho. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Todo el día estaba él callado delante de Jehová. Y Jehová dándole largo hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, toda la prosperidad espiritual, todo lo que, el gozo, la paz que había en él, mi verdor en sequedades de verano. Pero el versículo 5 es el que le da el release. Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad
de mi pecado. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Por eso dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20, no lo voy a leer por razón de tiempo, estamos ya a punto para tener el bautismo, tenemos hoy celebración de bautismo ahora mismo, tenemos un bautismo. Pablo dice en 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas. ¿Te es lícito mirar? Sí. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de la segunda mirada. De esa mirada que ya se posó allí. No me dejaré dominar de ella. Termino con esta meditación, hermanos. ¿Hay esperanza para el pecador? Yo creo que sí. Sí, mientras tengamos tiempo, hay esperanza. Pero es mejor huir del lugar y de los pensamientos a tiempo y no tener que pasar por las consecuencias, ¿verdad? Es mejor huir a tiempo del lugar o de los pensamientos para no tener que pasar por las consecuencias allí, hermano. La pregunta no es si pecamos o no. La pregunta que debemos hacernos es, después que pecamos, ¿qué? Después que pecamos, ¿qué? Porque esto es lo que va a hacer la gran diferencia entre la vida y la muerte. Esto es lo que va a hacer la gran diferencia entre la vida y la muerte, hermano. Si cubrimos nuestro pecado, Jesús lo va a exponer en el día del juicio. Si cubrimos nuestro pecado, Jesús lo va a exponer en el día del juicio. Si confesamos nuestro pecado, si exponemos nuestro pecado, entonces Dios lo cubrirá con su gracia en la cruz del Calvario. ¿Ve usted la diferencia? Si yo intento cubrirlo ahora, un día saldrá a la luz. Si yo se lo confieso a mi Dios como lo hizo David, Él me cubrirá con su gracia allí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que seamos sabios en la decisión que vamos a escoger. Eso es todo. Que seamos sabios en la decisión que vamos a tomar. Cuando Dios nos trae este tipo de lecciones a nosotros, son lecciones de vida para el bien nuestro.